¿Cómo se genera el aprendizaje? En esta presentación hablaremos de la generación del aprendizaje según diversos autores, así como los tipos de aprendizaje que existen en la actualidad. Todo esto para responder a la pregunta de cómo se genera el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso complejo y multifacético que involucra una variedad de factores y estrategias para lograr el desarrollo personal y profesional. Durante este proceso se puede ver influenciado por factores internos y externos, como por ejemplo la motivación, la atención, la memoria, la experiencia previa, el ambiente, la cultura y la interacción social. Como podemos ver, el aprendizaje tiene y cuenta con diversos factores que pueden influir para que éste se produzca o en su caso no se produzca o se adquiera como se espera. ¿Cómo se genera el aprendizaje según diversas teorías? Empezaremos con el constructivismo, que nos dice que el conocimiento sucede o se genera cuando la mente interpreta y reinterpreta de manera dinámica la información externa. Piaget afirmó que el conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación entre sujeto y objeto. Esto significa que el conocimiento no es una copia de la realidad de otro, sino una construcción personal de la información que tiene un sujeto y la interacción con su entorno, por lo que podemos deducir que por lógica una persona no puede tener los mismos conocimientos que otra, ya que cada una se enfrenta a diversos factores sociales, externos, de motivación, como ya vimos al inicio de la presentación. El humanismo nos dice, el conocimiento se da cuando hay aprendizajes significativos y vivenciales que lleven a la creatividad y la autorrealización. Esto significa involucrar a las personas mediante el afecto y la cognición para tener como resultado que el alumno es único y diferente, cada uno con iniciativa, necesidades personales y de crecimiento diferentes, y mediante esta teoría se pretende que desarrollen el deseo de desarrollar su potencial. El cognitivismo nos habla de que deben existir conocimientos previos por medio de procesos como la acomodación, la asimilación y adaptación, y se puede generar el nuevo conocimiento. Esto es mediante el uso y procesamiento de la información interna con la interacción con el ambiente. Podemos entender que tiene que haber una interacción directa para que se pueda generar el conocimiento, y ya que sin esta no es posible hacer una conexión entre ambos. El conductismo nos habla de que debe darse mediante un proceso de imitación y repetición de conductas, que involucra estímulos y castigos dependiendo de la situación. Aquí es donde usamos los refuerzos positivos y negativos para que el receptor los asimile, usualmente el receptor es el alumno, y así nos muestre conductas reales que ha aprendido y ha repetido las conductas de su profesor o de la persona que intenta enseñarle. La teoría sociocultural nos habla de que el conocimiento se da como parte de una socialización en la que se construye el conocimiento a partir de saberes previos, pero integrándolos al contexto en el que ocurren y como consecuencia de una interacción social. Esto quiere decir que la socialización y la comunicación son fundamentales en esta teoría, ya que actúan como herramienta mediadora, permiten recoger puntos de vista y aprender en conjunto con los demás. Recordemos que esta teoría nos habla de que es necesario interactuar con otros para poder generar conocimiento. El conectivismo nos dice que el aprendizaje sucede de forma no tradicional. Aquí existen muchos actores, pueden ser dispositivos y medios que son base para lograr el conocimiento, como por ejemplo dispositivos electrónicos, computadoras, tabletas, celulares,
reproductores de video, entre otros. Se construyen redes de conexión que permiten aprendizaje humano, relevante y práctico. Aquí el aprendizaje debe ser, como ya se mencionó, significativo, y en este proceso se debe ser capaz de construir redes de conexiones y hacer uso de las tecnologías de la información. Esta es una teoría actual, es la más actual, y quiere decir que hagamos uso no solamente de los conocimientos previos que ya teníamos, sino lograr entrar a esta nueva era de conocimiento en donde es necesario hacer uso de estas teorías para agilizar y también para facilitar a los alumnos el aprendizaje, la adquisición de conocimiento, ya que con los dispositivos y todas las tecnologías de la información resulta más atractivo para ellos obtener los conocimientos. Ahora hablaremos de los tipos de aprendizaje. Tenemos 12 tipos de aprendizaje y cada uno tiene sus propias características. Empezaremos con el aprendizaje implícito, que es cuando aprendemos algo generalmente sin una intencionalidad. Sucede sin darnos cuenta y casi de manera automática, como por ejemplo las acciones de andar, hablar o movernos. Son todas estas acciones que realizamos y no tomamos conciencia de cómo logramos hacerlas. Sucede mayormente cuando somos pequeños y estamos conociendo el mundo, entonces aprendemos todas estas acciones que realizamos, pero nunca tomamos conciencia, quizás hasta mayores, de que nunca nos fue enseñado como tal, sino aprendimos y fue implícito, de manera implícita. El segundo tipo es explícito, tiene una intención y también existe una conciencia. Somos conocedores de que estamos aprendiendo. Nos permite adquirir principalmente información nueva y destacada sobre personas, lugares y objetos. Este tipo de aprendizaje requiere ciertos niveles de atención y ejercicio por parte de nuestro cerebro. En este tipo de aprendizaje nosotros somos completamente conscientes de que hay algo que necesitamos aprender. Por eso se dice al final de este texto que nuestro cerebro necesita hacer un esfuerzo por adquirir ese nuevo conocimiento. El aprendizaje asociativo se da cuando asociamos determinados estímulos externos o sucesos con una idea o un comportamiento. Este forma parte de aprender. Esta forma de aprender se caracteriza por ser de las más ricas y profunda, además de conseguir los mejores resultados. Quiere decir que hacemos una asociación entre el aprendizaje que vamos a adquirir y algún objeto, alguna persona, cierto comportamiento, como por ejemplo cuando estamos aprendiendo sin intención, pero sí logramos hacer esa conexión. Es como cuando una abeja nos pica y entonces nosotros asociamos la abeja al dolor por el dolor que nos causa la picadura de esta abeja. Por otra parte, el aprendizaje no asociativo nos dice que se da cuando nuestra respuesta cambia ante un estímulo que se repite en el tiempo o es continuo, ya sea porque acabamos acostumbrándonos a él o porque terminamos por interiorizarlo. Nuestra sensibilidad varía. Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido demasiadas veces, las primeras veces puede que nos sobresalte o que nos incomode. Sin embargo, cuando es un estímulo que es repetitivo y se da durante cierta cantidad de tiempo, empezamos a ignorar esta molestia y nos acostumbramos a ello. Esto es un aprendizaje no asociativo, ya que, como menciona, terminamos por interiorizarlo y entonces simple y sencillamente olvidamos que al inicio esto nos causaba algún tipo de molestia. Por otro lado, tenemos el aprendizaje significativo, que consiste en recopilar, seleccionar y organizar la información que se nos está transmitiendo para, a continuación, establecer una relación entre estos conocimientos adquiridos de nuevos y aquellos con los que ya se contaba previamente.
lo que hacemos es integrar los aprendizajes previos con los nuevos para crear un nuevo aprendizaje que sea significativo. El aprendizaje cooperativo es un aprendizaje en grupo, es decir, cuando un estudiante no aprende solo, sino que lo hace junto al resto de sus compañeros. Para ello, el docente se encarga de hacer los equipos de trabajo, asignar los roles y las funciones de cada alumno y los dirige. Como sabemos aquí, le otorgamos a los estudiantes el poder y la habilidad, desarrollar la habilidad de que ellos mismos sean quienes cooperan de manera voluntaria en cierto punto, ya que ellos deciden quién va a ser el que haga cierta función y entonces se crea un aprendizaje cooperativo. En el colaborativo, por otro lado, se diferencia del anterior, ya que en cuanto al modo de constituir y funcionar los grupos de trabajo. En el aprendizaje colaborativo, el docente propone el tema o plantea un problema a los estudiantes y los estudiantes deciden cómo abordar el proyecto. Quiere decir que ellos deciden de qué manera lo trabajan y cómo se trabaja. El aprendizaje por descubrimiento se aprende participando e interactuando con el docente. El estudiante va más allá, no se conforma solo con lo que le han enseñado, busca información por su cuenta para resolver las dudas que le han podido surgir y los datos que encuentra los organiza en su esquema cognitivo y los relaciona con conocimientos que ha adquirido antes. Quiere decir que es un alumno, aquí es para los alumnos que siempre quieren un poco más, aprender un poco más y simple y sencillamente no solo se quedan con lo que el profesor les dio, la información que obtenieron, sino que ellos buscan por sus propios medios ahondar más en toda aquella información que les interesa. El aprendizaje experiencial tenemos aprender haciendo. Quiere decir que este aprendizaje consiste en aprender a partir de las situaciones que vivimos o incluso de los errores que cometemos. Este tipo de aprendizaje puede diferir mucho según la persona, ya que difícilmente todos reaccionamos y actuamos igual ante una misma situación. Precisa de un cierto trabajo de autorreflexión. Por obviedad, hay algunas personas que no suelen dedicarle mucho tiempo a la autorreflexión, lo que haría que este aprendizaje experiencial pasara desapercibido para ellos o incluso que no se generara. En el aprendizaje observacional requiere la participación de, como mínimo, 2 personas. Por un lado, una más experta que realiza una acción o tarea dando ejemplo, siendo un modelo, y por el otro, alguien que observa e imita dichas acciones o actuaciones de la persona modelo, que en este caso sería el aprendiz. Se trata de una forma de aprender basada en lo visual. El aprendizaje afectivo emocional, el objetivo es conocer nuestras emociones y gestionarlas de una forma eficiente. El aprendizaje emocional no solo contribuye a nuestro bienestar y desarrollo personal, sino que también favorece nuestras relaciones interpersonales, aquellas que entablamos con quienes tenemos a nuestro alrededor para que sean relaciones sanas. Y por último tenemos el aprendizaje memorístico, que este es el aprendizaje que solía usarse en casi todas las escuelas anteriormente, y este tipo de aprendizaje se trata de fijar en la memoria y recordar conceptos casi de manera automática, muchas veces sin llegar a entenderlos, solamente repetir y sin realizar alguna reflexión. En conclusión, podemos decir que el aprendizaje se genera de manera vivencial, experiencial, conductual y de acuerdo con las teorías que se manejen, puede darse de diferentes maneras. Tenemos que tomar en cuenta que cada individuo es diferente, por lo cual sus procesos de aprendizaje también lo van a hacer y el tiempo en que estos se generen también puede variar de uno a otro. Vale la pena recordar que aprender no solo es memorizar información, sino comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar toda esa información que tenemos para usarla en nuestra vida cotidiana y en nuestras interacciones personales. Muchas gracias.